Estamos ya en comunicación con Carlos Coria, que es abogado penalista, mientras esperamos a Christian Hufbacher el día de hoy, aquí en Informamos y Opinamos. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido a Informamos y Opinamos aquí en Exitosa Perú. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, Carlos, vamos con lo siguiente, haciendo un poquito de contexto respecto a esta decisión que es importantísima porque podría generarse algún precedente sobre la decisión que se tome más adelante el día de hoy con Fuerza Popular. Yo decía que es bastante peligroso, ¿no es cierto?, calificar a una organización política como una organización criminal. Creo que eso no sería lo correcto, no sé si piensa igual. A ver, desde mi punto de vista, acá la petición formulada por la Fiscalía es una medida cautelar, lo más parecido, para que entienda el público, como una prisión preventiva, ¿no? La prisión preventiva, esta medida cautelar de suspensión, no es una pena adelantada. Está sujeta a requisitos muy precisos en torno a lo que tiene que probar la Fiscalía. La Fiscalía tiene que probar que hoy en día, en 2020, ya prácticamente diciembre del 2020, Fuerza Popular sigue siendo una entidad peligrosa. Lo más parecido es, por ejemplo, pensar en una empresa que contamina el medio ambiente. Tengo que esperar a que la empresa siga contaminando hasta la sentencia. No, puedo adelantar la decisión, formular una cautelar y suspender la actividad de esa empresa contaminante. Lo mismo acá. Si Fuerza Popular fuera, según la Fiscalía, un elemento peligroso, un objeto peligroso que puede volver a ser utilizado para lavar dinero, según la tesis de la Fiscalía, procedería a la medida. Pero yo creo que ahí está la debilidad, porque no se trata de probar los delitos, presuntos delitos de Keiko Fujimori, la cúpula del partido, que es un poco más de lo mismo que hemos estado escuchando en la audiencia por parte de la Fiscalía, sino lo que se tiene que probar es de qué forma o de qué manera el partido hoy en día podría volver a ser utilizado para lavar activos, según la tesis de la Fiscalía. Creo que ahí está el meollo del tema, no en discutir las responsabilidades individuales o personales. Eso es algo que corresponde al juicio contra los individuos. En cuanto a la persona jurídica, la ley permite imponer una medida así, pero siempre sujeta a probar la peligrosidad de la persona jurídica, en este caso el partido, de poder volver a ser utilizado para cometer delitos. Y en ese sentido, Carlos, te comento yo o te pregunto, ¿no es cierto? ¿Ya Domingo Pérez tiene los argumentos para definir que esto ha pasado, que esto ha sido así? Desde mi punto de vista, conforme a la petición escrita y lo que ha venido poniéndose en este momento, es muy débil su planteamiento. El planteamiento es débil porque reposa básicamente en los hechos individuales, ¿no? Que el dinero entró, que el dinero salió, que participó la señora Fujimori, que hay colaboradores eficaces. Es un poco más de lo que ya había presentado él al pedir la prisión preventiva por segunda vez ante el mismo juez contra la señora Fujimori. Ahora la discusión es otra, ahora la discusión es el partido. El partido hoy en día, 2020, tiene la fuerza para poder cometer nuevos delitos. ¿De qué forma o de qué manera? Creo que ahí está el foco, ¿no? El fiscal se refiere a temas del pasado, se ha recibido dinero, lo que fuera, pero ¿dónde está la alegación en torno a la peligrosidad de la cosa? ¿Dónde está la argumentación en torno a, digamos, la posibilidad de que nuevas empresas corruptas tipo Odebrecht, cuáles deberían o de dónde podrían salir para volver a aportar a Fuerza Popular dinero que se pueda lavar, ¿no? Claro. Ahí está la clave. Acá no estamos como tú utilizas una pena delatada, ¿no? Tú utilizas un término que es importantísimo, el pasado. El pasado que tanto es importante para la sustentación de una acusación. Hay quienes defienden a Fuerza Popular, ¿no es cierto?, a Fuerza 2011 en su momento, indicando que en ese contexto en el que se dieron las cosas no había ningún impedimento respecto a, por ejemplo, el ingreso de dinero, al ingreso de aportes, ¿no? Sí, ahí hay un tema fundamental, ¿no? Hay que diferenciar al individuo o los individuos de la persona jurídica. Conforme al sistema legal peruano, al individuo se le puede imponer una pena por un delito del pasado, mató, robó, lavó activos, ¿no? Entonces un juzgamiento sobre el tema del pasado. En el caso de la persona jurídica, lo que prevé el Código Penal y la Ley de Crimen Organizado es algo que se llama consecuencia accesoria, que no es una pena, no es una respuesta al pasado, no es una medida de seguridad, sino lo que es un híbrido que los españoles denominan la base de la peligrosidad del acoso, la peligrosidad del objeto. Es decir, lo que se tiene que probar es que hoy en día la persona jurídica es un ente peligroso. Por eso ponía el ejemplo de una empresa que contamina. No tengo que esperar la sentencia para paralizar la actividad contaminante. Puedo imponer una cautelar para que la empresa deje de contaminar desde ese momento hasta la sentencia. Claro, porque sigue contaminando 24 horas al día,
los 365 días al año. Algo parecido tendría que defender el fiscal acá. ¿Por qué? Porque la persona jurídica no es penalmente responsable. Entonces el enfoque no es hacia el pasado, sino el enfoque es hacia el futuro. Exitosa. En la campaña en 2021, Fuerza Popular podría volver a lavar activos, podría volver a recibir dinero de fuente ilegal, considerando que ya la financiación privada está prohibida. Podría Fuerza Popular devolver favores a través de una bancada, pero eso, considerando que hoy en día no tienen una bancada mayoritaria, etcétera. Por ahí va la discusión. Esos son subjetividades, ¿no? El derecho, claro, está en probabilidades, es decir, ¿qué tanto tengo yo para probar que algo se ha cometido? La pregunta es la siguiente también. ¿Qué tanto podría pesar el argumento político en la decisión del juez respecto a lo que ya se está evaluando en estos momentos, que es el pedido de suspensión? Claro, hay un tema político, evidentemente, que está conectado con el hecho, y yo creo que en ese análisis ya el juez no va a ser ajeno, digamos, si viene la resolución, él no puede introducir consideraciones en la naturaleza política, pero es algo que evidentemente está muy del lado de la decisión judicial. Y yo creo que un elemento clave es el siguiente, ¿no? ¿A qué otra empresa o a qué otro partido se le ha pedido la suspensión provisional? En el caso del Partido Nacionalista, se ha pedido la disolución del partido, pero con la sentencia final, en el caso Mal Heredia. Fuerza Popular es el único partido al cual se le está pidiendo una suspensión de actividades durante el proceso. A ninguna de las empresas que de la construcción, Odebrecht, etcétera, se le ha pedido la suspensión temporal de actividades, ni siquiera a las empresas que no se han acogido a la colaboración eficaz. Con lo cual, en ese examen va a pesar el hecho de por qué, digamos, el Ministerio Público elige el caso de Fuerza Popular para, digamos, sentar el precedente, no con las otras empresas, no con las otras personas jurídicas que también están siendo investigadas por el equipo especial, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema clave que va a tener que analizar después en este caso. Gracias. Carlos, vamos a hacer un pequeño alto y le damos de inmediato la bienvenida a Christian Hufbacher, que se está sumando a Informamos y Opinamos. Hoy, el lunes, un día interesante respecto a lo que podría ser la decisión de un juzgado sobre este pedido del equipo especial Lavajato en el caso de Fuerza Popular. Christian, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Jesús, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí, gracias a todos los que nos escuchan. Carlos Caro, un placer como siempre. Carlos, justo había leído la columna que creo que publicas hoy en el diario El Comercio, ¿no? Mi pregunta era, ¿es más difícil probar eso que en el Congreso anterior era claramente un poder obstruccionista, vamos a decirlo así? No lo pongo entre comillas porque, claro, según la versión del Ministerio Público lo era, y para muchos, y en algunos casos particulares para mí también lo fue. La pregunta es si ahora, con 10 congresistas, ¿no? Y con, digamos, una popularidad que ya no es la misma, puede sustentarse igual, porque tú escribes en tu columna que ya no es respecto del pasado, qué poder tenían. El poder de obstruir, el poder de alguna manera de seguir funcionando como organización criminal, y la voluntad de hacerlo la tiene que tener el día de hoy, a la fecha. ¿Es más difícil ahora con solamente 10 congresistas? ¿La situación política perjudica la tesis del fiscal? Desde mi punto de vista, sí, ¿no? Recordemos lo que dijo el Tribunal Constitucional, el voto del magistrado Carlos Heredia, cuando liberó a Keiko Fujimori tras la primera prisión preventiva, ¿no? Se estableció de que Fuerza Popular ya no tenía la mayoría congresal, recordemos que ya se había disuelto el Congreso anterior, el señor Ricardo lo había disuelto, y por lo tanto, por la falta de mayoría, dijo Ramos Heredia que ya no existía el peligro de que se pueda volver a obstruir la justicia. Yo creo que el argumento pesa en este caso de forma similar, ¿no? En la medida que no hay una mayoría congresal, es muy difícil que el fiscal pueda sustentar de que hay el peligro de que el partido sea una herramienta para obstruir la justicia o una herramienta para pagar favores a sus clientes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los que les aportan dinero ilegal, ¿no? Creo que por ahí va la discusión. Ok, pero en el documento que yo leí que le manda el fiscal Pérez al juez, pues justamente lo que plantea es, primero, digamos, la llegada del dinero y luego cómo la bancada se puso a disposición de los proveedores de ese dinero para legislar a su favor, ¿no? Con el argumento sobre todo de los octógonos, ¿no? Y el BCP, por ende, Grupo Romero y Alicorp, obviamente, como, digamos, como quien se favoreció justamente de esa ley. ¿Eso ya no tiene sentido o es parte también de intentar justamente que le den el pedido? Porque claro, eso fue en el pasado, pero repito, 10 congresistas, 11, algo por ahí,
pues la situación es más complicada y crees que ese punto se caiga, ¿qué tan factible te parece que suspendan al partido, Carlos? Mira, jurídicamente yo creo que hay muchas debilidades en la petición del fiscal, ¿no? No solamente está el hecho de lo que tú has mencionado, ¿no?, que es el tema de la representación partidaria, sino sobre todo el tema del manejo del dinero, ¿no? Que ya el fiscal que mencionar, porque hoy en día, donde ya está prohibida la financiación ilegal de partidos, ya es un delito, ya está claro para todo el mundo, para todas las empresas, antes no lo estaba, y hay un delito zanjado en el año 2019, incluso por reforma constitucional. Hoy en día en que está prohibida la financiación privada, conforme a las reglas que se ha impuesto a nivel electoral, de qué manera, digamos, incluso donde todo tiene que ser bancarizado, de qué manera podría existir el riesgo de que Fuerza Popular o cualquier otro partido pueda recibir financiación ilegal por lo bajo, por decirlo de alguna manera. Eso es algo que especulativamente siempre va a poder suceder, pero evidentemente mientras más reglas o más regulación, e incluso la existencia de los procesos genera una suerte de temor o terror, ¿no?, de parte de los empresarios. Yo no creo que ninguno esté muy animado en estos tiempos a aportarle plata por lo bajo a ningún partido. Siempre podría eso pasar, desde luego, la ilegalidad siempre puede estar presente, pero digamos que el camino se va cerrando, ¿no? Ya no estamos ante la misma situación regulatoria que en el 2016 o el 2011, el escenario ha cambiado, además de lo que tú has mencionado, que es el tema de la parte política, la representación. Correcto. Carlos, es inevitable ahora pues relacionar este pedido particular con Fuerza Popular con lo que ha sido una denuncia que, claro, algunos lo planteamos hace buen tiempo, pero ahora que de alguna manera la filtración de los fiscales toca a un favorito de cierta prensa, pues empiezan recién, ya no críticas como las que planteé yo, por ejemplo, en mi momento, sino ahuidos prácticamente, ¿no? Parece que no importa qué se haga, sino a quién se lo hace. Pero bueno, independientemente de ese tema, ¿no? Me refiero obviamente a los fiscales y al caso Martín Vizcarra. ¿A dónde nos va a llevar toda esta pelea, Carlos? Me imagino que no ha sido ajeno a toda esta discusión. ¿Y qué nos dice si es que efectivamente esto podría ser también considerado como una manera de hacer política de parte del equipo Lavajato? Claro, acá desde mi punto de vista hay un tema de obstruccionismo, pero al revés, ¿no? Porque en la medida que hay este tipo de filtraciones, en la medida que, digamos, se convierte en una coladera las colaboraciones eficaces, y se conoce casi en tiempo real qué es lo que está diciendo un colaborador, y no hayan investigaciones en la Fiscalía por este hecho, no haya ningún sancionado por este hecho, es revelador de que la Fiscalía no está cumpliendo bien su trabajo. La Fiscalía tiene el deber de custodiar la información de las colaboraciones eficaces, y eso, digamos, desde el punto de vista del proceso, desde el punto de vista de la buena fe procesal, es obstruccionista, porque la Fiscalía no puede buscar su justicia. Lo que tiene que buscarse acá es un equilibrio en el proceso, de modo que las colaboraciones eficaces tengan que estar resguardadas. Creo que en este momento el equipo especial no está pasando por su mejor situación, y yo creo que es una oportunidad importante y valiosa para que el equipo recomponga, digamos, sus procedimientos, puedan resguardar la información, porque lo que se trata, nuevamente, como he dicho ya hasta el cansancio, no de obtener prisiones preventivas o medidas cautelares, sino ya de obtener sentencias, ¿no?, definitivas, ¿no? En el caso de Fuerza Popular, en apariencia hay muchísima información, muchísimas pruebas para ir a juicio, ¿no? Yo creo que el deber o la misión de los fiscales debe de ser meter goles, pero ya no en audiencia de prisión preventiva como esta, sino en los temas finales, pues ya obtener una sentencia final. Correcto. Lavajato, tú has dicho, Carlos Caro, para ir terminando, por favor, que debe recomponer, digamos, su procedimiento, su metodología de trabajo, o como lo plantea el editorial, al cual hago referencia, es todo el grupo La República, ¿no?, con periodistas como Rosa María Palacios, y ahora el editorial es un poco más allá, ¿no? Ya no es una crítica, ya no es una acusación de fiscales golpistas, sino es saquen al fiscal Vela y saquen al fiscal Juárez Atoche. ¿Por ahí tú crees que viene la recomposición, o en todo caso personas que han criticado los procesos que creo se habían salido del cauce regular hace tiempo? La idea es que justamente enmienden y comiencen a hacer las cosas mejor, sin filtrar, si es que algo se puede filtrar o dar a la prensa como un insumo para que la ciudadanía esté informada, hacerlo en conferencias de prensa y no elegir a tus medios amigos a cambio de que te traten bonito. O sea, ¿deben cambiar las personas, el procedimiento o ambas, Carlos?
Desde mi punto de vista, los procedimientos, ¿no? Yo creo que el fiscal Vela y el fiscal Juárez han venido haciendo un trabajo importante, y el problema de poner nuevos fiscales es que los temas van a foja cero y va a perderse mucho tiempo, mínimo medio año, un año, para que un nuevo fiscal recomponga los equipos, para que un nuevo fiscal pueda, digamos, conocer el estado de los procedimientos. Además, tengo la impresión de que varios de los miembros del equipo especial seguirían, ¿no?, como han adelantado, que se renuncia o hay una remoción del fiscal Vega. Evidentemente no es algo que deba de pesar en una decisión, pero yo creo que el propio equipo, tal y como está configurado en este momento, se debe mantener, y lo que deben de hacer es afinar su procedimiento para que se resguarde la información y se puedan lograr las metas de la colaboración eficaz. Correcto. Gracias, Carlos Caro Coria. Un placer como siempre. Muchas gracias, Cristian. Buen día. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Jesús.